propone Tello. El origen de la cultura peruana lo encontramos en la etnia, ¿no? En el pueblo de la Amazonía llamado Arahuacs, quienes van a influir en la formación de la cultura chavín, ¿no? Eso dice Tello. Tello estudia y descubre a la cultura chavín en el departamento de Ancash, pero él cuando descubre a Chavín, estudia con profundidad a Chavín, y él dice, si bien Chavín es una cultura antigua, es una cultura matriz, ¿por qué no una cultura matriz? Porque da origen a todas las demás culturas, pero esta cultura tiene su origen en la Amazonía peruana, tiene su origen en una tribu amazónica llamada Arahuacs. ¿Y por qué Tello diría que la cultura chavín tiene su origen en la Amazonía peruana? Porque, por ejemplo, Tello va a encontrar que los animales o las imágenes que eran representados por los chavín de Huántar provenían de especies amazónicas, ¿no? O sea, Tello encuentra que en la iconografía resaltan serpientes, resaltan felinos, y Tello dice, estos animales son de la selva. ¿Cómo es posible que el hombre chavín que vive en la sierra haya podido desarrollar imágenes de animales de la selva? Es lo que se pregunta Tello, ¿no? Entonces Tello empieza a estudiar la iconografía, encuentra la serpiente, encuentra al jaguar, encuentra varios animales. Y Tello dice, bueno, la única respuesta es que estos animales fueron introducidos por una población de la Amazonía. Entonces Tello desliza la idea de que el origen de Chavín de Huántar estaba en la Amazonía peruana, explícitamente en la etnia Arahuacs, ¿no? Entonces, no solamente queda ahí, Tello también dice que el Chavín es mucho más antigua que Chimuy que Nazca, ¿no? Hace las pruebas correspondientes y la construcción de Chavín de Huántar termina siendo mucho más antigua que la misma de la costa, ¿no? Que es Chimuy Nazca. Entonces, Tello plantea lo siguiente. La cultura en el Perú no apareció, como decía Maxule, de Mesoamérica, de los mayas y las aztecas, sino la cultura en el Perú es originaria de nuestro territorio. Aparece con Chavín de Huántar y a su vez, dice Tello, Chavín recibió la influencia de un pueblo amazónico como la etnia Arahuacs, ¿no? Es lo que explica Tello en su teoría. Bastante interesante, ¿eh? Cuando uno lee a Tello, porque cómo investiga y cómo él da a entender el origen de esta cultura, ¿no? Como dice Chavín, aparece profesor en la sierra peruana, en Ancash, pero tiene sus orígenes en la selva peruana, ¿no? ¿Y cómo se da cuenta de eso, Tello? Cuando estudia las representaciones de Chavín, pues, ¿no? Las imágenes de Chavín, de serpientes, de jaguares, de felinos, inclusive de vegetales, ¿no? Se encuentran ahí la yuca, ¿no? Plantas que crecen en la Amazonía. Entonces, Tello es el autor de la teoría autoctonista. Para él, la cultura en el Perú tiene su origen acá, en nuestro territorio. Muy bien, preguntas. Levante la manito a ver si por ahí hay alguna pregunta, alguna duda. También puedes hacerlo y obviamente ganar tu punto, ¿ah? A ver, te escucho por ahí. Si hay alguna duda, alguna pregunta. Todo claro. A ver, levantó la mano André Tello. Te escucho, André Tello. Profesor, ¿en dónde queda la Amazonía Arahuacs? Araguax era un pueblo, muy bien Tello. André Tello, vamos a ponerle un punto por acá por su pregunta. Araguax, ¿dónde está? No está Tello, a ver, ya. Araguax es una, bueno, fue, porque ya no existe, ¿no? Fue un pueblo que vivía cerca de la Amazonía, especialmente a la zona de Ucayali, ¿no? En el departamento de Ucayali se encontró presencia de la etnia Araguax, se encontró cerámica. Entonces los araguax venían en esa zona, ¿no? En la zona de Ucayali, que a decir de Tello luego fueron migrando hacia la parte de la sierra. Bueno, otra pregunta por ahí, otra duda. Levanta la manito y pregunta. No te quedes con la duda. Emilio Salas, te escucho, levantaste la mano, adelante. Profe, ¿y cómo lo denominaron a Julio César Tello, el padre de la arqueología peruana? Muy buena pregunta, Salas, ¿ah? Lo llamaron el padre de la arqueología peruana porque él fue el que descubrió dos importantes culturas.
Tello descubre a Chavín y descubre a Paracas, ¿no? Y lo descubre hace 100 años. Más o menos en el año 1920, Tello empieza a estudiar estas culturas. Por eso es que como él la descubre, es que todo el mundo lo conoce como el padre de la arqueología en el Perú, ¿ya? Padre de la arqueología, Julio César Tello. Otra pregunta por acá, a ver, te escucho, levante la manito. Otra, de repente por ahí alguna más, por ahí. Ninguna, todo está claro, entonces para seguir avanzando, vamos a ver por acá. A ver, te escucho, Almendra, levantó la manito. Pero ¿dónde descubrió la cultura Paracas y Chavín? Bueno, Chavín lo descubrió en el departamento de Ancash, en la sierra de Ancash, en el callejón de Conchucos, ¿ya? Y Paracas en el departamento de Ica. Ahí lo descubrió Tello. A Chavín lo descubrió en Ancash, en la sierra, y a Paracas en la costa, en Ica, ¿no? Ahí los estudió. ¿Cuál de los dos es más antigua? Chavín, pues. Chavín es la cultura más antigua del Perú, ¿ah? No te debes olvidar. Chavín es mucho más antigua que todas las culturas. Por eso se llama Chavín cultura matriz. ¿Por qué se le llama matriz? Porque se dice que es la madre de todas las culturas, ¿no? La más antigua. Muy bien, otra pregunta por ahí, mano levantadita. ¿Alguien más? André Tello, sí, dime, te escucho. ¿Cuándo Julio César Tello terminó de estudiar la cultura? Ah, fue hace más o menos 100 años. Ya Tello falleció, eso fue más o menos en el año 1920, ¿no? Y ya estamos en 2021, ya hace 100 años, ¿ah? Hace 100 años Tello fue un médico, Tello era un médico, en realidad él no era arqueólogo. Él estaba estudiando medicina, pero cuando estuvo en la universidad, estuvo en Estados Unidos estudiando, tuvo profesores que eran arqueólogos y ahí nació su pasión por la arqueología, ¿no? Vino al Perú y empezó, bueno, estudió en San Marcos, estudió arqueología ya en San Marcos después, y luego se empezó a investigar culturas en el antiguo Perú, ¿no? Fue uno de los pioneros de hacer investigación en el Perú, por eso que es llamado el padre de la arqueología peruana. ¿Ya? No se deben olvidar de eso. Muy bien, chicos, vamos a ver otro planteamiento entonces. Hay otro planteamiento que explica el origen de la cultura en el Perú. Y ese planteamiento, ese otro planteamiento tiene que ver con esto, mira. ¿Quién plantea el origen aloctonista, profesor Luis Aníbal? Federico Kaufmann Doig. No te vayas a olvidar, ¿ah? El autor del planteamiento aloctonista se llama Federico Kaufmann Doig. Y se llama aloctonista. No es autoctonista, es aloctonista, ¿no? Con L. ¿Y qué significa aloctonista? Bueno, ahora vamos a explicar, pues. El autor es Federico Kaufmann Doig, ¿no? Profe, Sí, dime, Dairon dice que lo reciba. pero ya está en clase, Dairon, Ah, hace ya. rato, ya muy bien. Entonces, Federico Kaufmann Doig es el autor de este planteamiento llamado aloctonista. ¿Y quién era Federico Kaufmann? Era un arqueólogo peruano que también ya falleció. Y él plantea lo siguiente, ¿no? Mira, ahí se puede ver en el mapa. ¿Qué dice Kaufmann? Kaufmann plantea lo siguiente, en su teoría aloctonista. Él dice que el origen de la cultura peruana se encuentra en la cultura valdivia. Y tú te preguntarás, ¿dónde queda la cultura valdivia? La cultura valdivia queda en el país de Ecuador, sino que Federico Kaufmann encontró cerámica en esa cultura, cerámica mucho más antigua que la de Chavín, inclusive mucho más antigua que la de los aztecas. Y las imágenes que se veía, la iconografía que se veía en esa cerámica daba la sensación de que se parecía mucho a la de Chavín y a la de los aztecas. Por eso que Federico Kaufmann dice, el origen de la cultura en el Perú no está en nuestro país, tampoco está en Mesoamérica, sino está en Ecuador. ¿En dónde le preguntan? En la cultura valdivia, ¿no? Eso es lo que dice T. Kaufmann. El origen está en la cultura valdivia. ¿Y la cultura valdivia dónde se ubica? En Ecuador. De ahí, de esta cultura valdivia, se irradia hacia el norte y se irradia hacia el sur. Es lo que dice Federico Kaufmann Doig, ¿no? ¿Cuáles son los fundamentos que él propone? Bueno, él dice cerámica, ¿no? Encuentra restos de cerámica y escultura con la imagen de una serpiente emplumada, ¿no? Cuando Federico Kaufmann estudia la cerámica que encontró en Valdivia, ve que hay algunos animales que se parecen a Chavín de Huántar, como por ejemplo la serpiente. Entonces, ya, entonces esta cultura es la que va a dar origen
a Chavín de Huántar y a la cultura azteca, ¿no? Por eso se llama loctonista, porque el origen se encuentra, si bien es cierto, afuera, pero de ahí se irradió hacia el norte y se irradió también hacia el sur, ¿no? Al loctonista. ¿Qué otra prueba presentó? Presentó el tema de la religión también, ¿no? En la religión, Federico Kaufmann hablaba y decía que estos pueblos, tanto del norte como del centro, le rinden culto a un ser bárbaro, poderoso, ¿no? Que es muy parecido a Huiracocha en las culturas andinas, o también a Bochica en la cultura del centro, ¿no? Fundamentos es lo que presenta, ¿ya? Entonces, cuando me hablen de planteamiento aloctonista, el autor es Federico Kaufmann, ¿no? Arqueólogo peruano, y él sostiene que el origen de todo está, por ejemplo, en la cultura Valdivia de Ecuador. De la cultura Valdivia se extendió hacia el norte, por el mar, llegaron hacia el norte, hacia la cultura azteca, y se extendió hacia el sur, hacia las costas del Perú por el mar, llegando a fundar Chavín de Huántar, ¿no? Pero el origen de todo está acá, dice Federico Kaufmann en Valdivia. ¿Qué presenta él? Presenta cerámica con imagen de serpientes, tal como se muestra en Chavín, y en el tema religioso se habla que en estos pueblos también le rendían culto a un ser poderoso como Huiracocha en las culturas del antiguo Perú. ¿Alguna pregunta con respecto al planteamiento aloctonista? Te escucho, levante la manito para poner tu nota. André Tello, te escucho. Profesor, ¿cómo era la serpiente emplumada? La serpiente emplumada era una imagen mitológica, porque obviamente las serpientes no tienen pluma, sino que se le representaba a una serpiente con plumas, puede ser un ser híbrido, ¿no? Cuando tú representas a un animal en una cerámica, se llama cerámica zoomorfa, ¿ya? Cuando representas a una cerámica con mezcla de animales, es zoomorfa. Y cuando representas a una cerámica con mezcla de plantas, es fitomorfa, ¿no? Fito de plantas, fitomorfa. Muy bien, André Tello, siempre preguntando. Entonces, vamos a ver por acá, ¿quién más? Manito levantada de repente para poner tu nota. Graciela Alca, te escucho. Profesor, yo quería hacer una pregunta de qué nos dice la teoría aglutonista. La teoría electronista nos dice eso, ¿no? Que el origen de la cultura en el Perú no se encuentra en nuestro país, sino que se encuentra en la cultura Valdivia. ¿Y dónde está ubicada esa cultura Valdivia? En la selva de Ecuador, en el país de Ecuador, ¿no? Ahí es lo que nos dice la teoría. Y desde esa cultura Valdivia, que el hombre se extendió hacia el norte y hacia el sur llevando su propia cultura. ¿Ya? Te vas a olvidar, Gracielita. Muy bien, Gracielita, también participando. Una manito más por ahí levantada. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? A ver, vamos a ver por acá. Ariana Cordero, te escucho. Ahí entre la cultura azteca y la cultura... ¿Puedes volver a repetir la pregunta porque no te escuché bien? Cordero. ¿Qué diferencia hay entre la cultura azteca y la cultura chimú? La cultura azteca y la cultura chimú. Ya, la cultura azteca es una sociedad del norte, ¿no? De lo que